Vamos a ir con información internacional. El Partido Comunista Chino empezó este domingo su 20º Congreso Nacional, un importante encuentro que se celebra cada 5 años y que en esta oportunidad podría permitir a Xi Jinping un tercer mandato. Vamos a analizar esta situación. Estamos con Yun-So Lee, director del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales de la Universidad del Desarrollo. Yun, gracias por acompañarnos como siempre. Bienvenido. Muchísimas gracias, Nicolás, por la invitación. Claro, aquí se habla del plan quinquenal. Es el camino que se va a recorrer cada 5 años por parte del gobierno de China en lo económico, en lo social y en lo político también, porque hubo declaraciones relevantes con respecto a la situación de Taiwán, que en algún minuto también conversamos acá. Exactamente. Lo que pasa es que este Congreso del Partido Comunista Chino se realiza cada 5 años, pero no necesariamente coincide con el establecimiento de los planes quinquenales, porque el plan quinquenal pasado es del año 2021 a 2025. Perfecto. Ya, eso. Entonces, ¿cuál es la importancia de este Congreso del Partido Comunista Chino? Yo creo que ha cumplido los 10 años de Xi Jinping en el poder y ha marcado grandes cambios que él lo ha definido como en 3 etapas que se ha cumplido. Primero es el cumplimiento de 100 años del Partido Comunista Chino y el segundo es que China entra a una nueva era del socialismo moderno al estilo chino, y el tercero es el gran logro de haber terminado con la extrema pobreza en China en estos últimos 10 años, que es el periodo en el cual el presidente Xi Jinping está en el poder. Por lo tanto, este Congreso del Partido Comunista Chino yo creo que se compara muy bien con lo que fue del Congreso del Partido Comunista Chino de año 1978, donde Deng Xiaoping marcó un cambio en la sociedad china con la apertura y reforma económica. Con lo que mencionabas del socialismo moderno chino. Exacto. Definámoslo un poquito, ¿cuáles han sido las particularidades de este socialismo moderno? Yo creo que este socialismo con particularidades China es muy distinto a los otros países socialistas porque es un modelo que crea en el mercado, ya que da bienvenida a las inversiones extranjeras, tal como lo ha hecho y llamado el presidente chino. Hay que incentivar el desarrollo de la economía, hay que dar mayor garantía a las inversiones, tanto chino como extranjero que quiere llegar a China. O sea, a través del desarrollo permite lograr a través del crecimiento económico se logra el desarrollo de China y por lo tanto mejorar la calidad de vida de las personas. Y eso es lo que ha hecho China en estos últimos 10 años para sacar a la gente de la pobreza. No es a través de políticas asistenciales, sino más bien es el crecimiento económico de China de estos últimos 30 años que está marcado por 8, 9 o 12% del crecimiento continuo. No el mero Estado, digamos, pero con una particularidad con respecto a otros países que van por otra vía, digamos, Exacto, más desde el capitalismo. Exacto. El Estado es el que da las garantías. El que administra y da la garantía. El que da la garantía, dicta las reglas, pero que son los sectores privados, en el caso de China, quienes tienen la libertad para realizar las inversiones, los negocios, pero todo bajo las directrices del Estado, con la regla clara, y eso yo creo que ha sido el éxito de la economía china. Ahora, estaba leyendo, no se entregaron como normalmente cada 5 años se dan en este Congreso las proyecciones económicas de China. ¿Se ha sabido por qué? Generalmente era también parte de una tradición y también uno empezaba a delinear. Siempre se ha dicho que la economía china, cuando se proyecta cierto número, cierta meta de crecimiento, se cumple. Es muy difícil que no se cumpla. Metas que también han ido cambiando desde los 2 dígitos hace un par de años hasta la reformulación económica que se dio desde el gobierno de Xi Jinping para justamente mejorar lo que era la situación a nivel social. Exactamente. Yo creo que el Partido Comunista Chino lo único que sabe, y sabe muy bien, es la planificación, porque lo lleva en su ADN. Y en la planificación, los planes quinquenales, como tú bien lo dices, en estos últimos 3, 4 planes siempre ha cumplido esas metas, ¿ya? Ahora, claro, en estos últimos 3 años vivimos una situación bastante particular de la pandemia, claro, donde la economía mundial está todo revuelto, ¿ya? Y donde China no es la excepción. China es parte del mundo y lo que ha hecho llamado China es que el mundo debería ser más abierto, más a la cooperación económica e internacional, en vez de buscar alguna tarea o acción hegemónica de algunos estados, ya, por ejemplo, la guerra comercial, ya, o lo que ha hecho otros países en Estados Unidos y Europa en el mes de octubre, el 1 de octubre, dictó una prohibición de exportación de los chips y de la alta tecnología a China. Ya, y la próxima semana probablemente Estados Unidos va a prohibir
que norteamericanos o con nacionalidad norteamericana puede trabajar, desempeñarse como alto ejecutivo en China en las empresas de alta tecnología. Entonces, en vez de ayudar al mundo a salirse de este entrampamiento económico que estamos viviendo hoy, no solamente China, sino que todo el mundo, ya deberíamos tener esta visión mucho más hegemónica, perdón, una visión mucho más integradora, tal como ha hecho llamado el presidente Xi Jinping en este último discurso ante el 20º Congreso del Partido Comunista Chino. Sí, Jun, se da por sentado el tercer mandato del presidente Xi Jinping. Eso obviamente falta ratificación, oficialización, pero de todas maneras ya suena con muchísima fuerza. ¿Qué significaría nuevamente que él esté en el cargo, en el poder del gobierno chino? Bueno, si nosotros miramos, ¿no es cierto?, qué es lo que ha hecho en estos últimos 10 años, ya creo que hay que evaluar los resultados. Los resultados han sido bastante positivos y eso yo creo que es el crédito para que él pueda continuar en un tercer periodo. Claro, la Constitución dice 2 años, pero se puede modificar, tal como acá en Chile se quiere modificar reescribir la Constitución, pero los chinos son bastante pragmáticos. Pragmáticos en el sentido de que, bueno, en estos últimos 30 años... Si funciona, sigamos así. Si funciona, sigamos adelante. No hay que hacer reforma a una cosa que está funcionando. No, eso es lo peor que se puede hacer. Esto también, en un punto, y quería tomar lo que tú decías, creo que fue la guerra comercial. Muchos dicen que tuvo su pic, digamos, en lo que fue la administración anterior en Estados Unidos, la de Donald Trump, pero que de todas maneras se mantiene en términos de estas amenazas, dime y diretes, donde se busca la hegemonía de la economía china por sobre la economía estadounidense. Esto es histórico, esto lleva mucho tiempo en términos de quién es el más poderoso. Exactamente, y yo creo que para el mundo no conviene que China esté destruida o China tiene una desaceleración económica o un estancamiento económico. ¿Por qué? Porque si miramos en estos últimos 20 años, ¿qué pasó con la crisis asiática? ¿Quién fue el que de alguna forma salvó, digamos, de que el mundo pudiera entrar en una crisis económica? Fue China, la solidez de la economía china de ese momento. De nuevo, con la crisis subprime, en Estados Unidos, ¿quién fue el país que salvó comprando los bonos soberanos, inyectó muchos recursos y muchas inversiones públicas? También fue el China. mayor acreedor de Estados Unidos, de hecho. Claro, entonces, ¿qué hace? Parece que hay toda una sensación mundial de que quiere hacer caer a China, como que hacer caer a China es bueno para el mundo. Y yo creo que por la economía, que están todo interconectados, por el efecto de la globalización, creo que una China estancada, que deja de crecer, va a ser perjudicial no solamente para Estados Unidos, sino para Chile. Va a demandar menos cobre y bueno, sabemos que si China demanda menos cobre al mundo o a Chile, el precio del dólar sube inmediatamente, sí, claro, y de todos los insumos. Dejando de lado lo económico, Jun Chulé, desde la crítica occidental, podríamos decir, no solamente Estados Unidos, sino de otros países, hacia lo que puede ser China en términos de restricciones, en términos de esa hegemonía, un gobierno de 10 años que podría extenderse a 15 años, porque radica en eso. En términos económicos puede ser la respuesta a una crítica que es más bien profunda, obviamente con intereses creados, eso es inevitable decirlo, digamos, estamos en un mundo que justamente se vive así. ¿Cómo se aborda desde el Partido Comunista Chino y en este Congreso en particular? Se mencionó, por ejemplo, la situación de Taiwán, lo comentamos en su minuto, que generó alta tensión en términos de este punto. Exactamente. Yo creo que en este Congreso el Partido Comunista tiene una visión de largo plazo, porque ya el presidente Xi Jinping ha dicho de que este Congreso lo que se va a fijar es el lineamiento de una nueva China que empezó en el año 2020 y termina en el año 2035, que va a construir una sociedad socialista moderna al estilo chino. Y después, a partir de 2035 a 2050, es haber consolidado una nueva potencia, la potencia china. Y una potencia no en términos militares, sino en términos cultural, en términos económicos y en términos de la felicidad del pueblo, de vivir en una sociedad modestamente rica, digamos, y con todas las protecciones del medio ambiente. O sea, el presidente chino así lo ha definido como la gran meta de año 2050. Por lo tanto, algunos detractores dicen, bueno, esto es una antesala de que él está proyectando su poder a 2050, ¿ya? Pero bueno, eternizarse en el poder. Eternizarse en el poder. Pero bueno, lo que ha hecho el Partido Comunista Chino desde el año 1978 en adelante es una planificación de largo plazo.
Desde Deng Xiaoping hasta ahora ha sucedido varios presidentes y líderes y todos han tenido el mismo camino, ¿ya? Y eso lo dice el confucianismo. El camino trazado por el príncipe anterior es la que hay que seguir. Y no hay que llevar grandes reformas, que lo único que puede llevar, grandes reformas extrañas, revolucionarias, que lo único que puede llevar es el caos y el desconocimiento de una sociedad. Ahora, con respecto a lo de Taiwán, ¿hubo declaraciones ahí también del presidente Xi Jinping? Exacto, la declaración de Taiwán, yo creo que eso es la misión histórica, la misión histórica de la unificación del país. ¿Ya? Porque a lo largo de la historia el proceso de unificación y desintegración ha sido constante en la historia de China. Y siempre en la historia se recuerda a los líderes que ha unificado a China y ha condenado a la ignominia que bajo la administración de determinados emperadores China ha desintegrado. Por lo tanto, la misión histórica de China actual es la unificación de Taiwán, ¿ya? Y se ve en una situación actual en que hay muchas interferencias, como dice el presidente, de potencias como de Estados Unidos y de algunos países europeos por querer resaltar, buscar un problema artificial para el crecimiento y la meta histórica de China. Por el punto de vista económico que estábamos comentando, Jun, leí aquí algunas declaraciones, han habido varias, por supuesto. Por ejemplo, desde la Unión Europea, dejemos Estados Unidos de lado, la Unión Europea cuestionando el modelo de desarrollo impulsado por China, acusándolo de anteponer la ideología de crecimiento. Ahí la respuesta desde el presidente Xi Jinping habla de algunos malentendidos y que hay un compromiso de no alejarse del mundo, como así ha sido criticado por algunos países occidentales y grupos occidentales. Así es. Yo creo que el modelo económico chino es muy complicado de ser entendido por los neoliberales. Es que es totalmente distinto a lo que es también la esencia, digamos, ahí, ¿no? Así es. O sea, el comunismo mezclado con la economía de mercado, con el neoliberalismo. Yo creo que en ninguna parte. O sea, poniendo las cartas sobre la mesa, por eso no. Pero China funciona, entonces. Claro. Yo voy solamente a las cartas de la mesa. Claro, cartas de la mesa, entonces, claro, si funciona bien, no hay que hacer grandes modificaciones. Y se va viendo en el camino cuáles son las medidas que funciona también, perdona, porque hay un país con particularidades con respecto a otros países, digamos, en términos de la privacidad que tiene el Partido Comunista sobre el gobierno, por ejemplo. Claro, tiene un tamaño de una economía gigante. ¿Ya? Y también tiene una población que es la más grande del mundo. Claro. Entonces, todo es muy distinto y con una particularidad de 56 etnias. ¿Ya? Ahora, este mercado gigante hace que China tiene que administrar de una forma muy distinta. Eso no está en los textos de los Chicago Boys. Entonces, China ha inventado su propio camino y yo creo que hay que evaluar en términos de su mérito y de los logros que ha logrado desde el año 78 hasta ahora. ¿No? ¿Creció la economía de China? Sí. Y cada vez más el mundo está preocupado de China. ¿Por qué? Porque está ocupando un sitial que antes no lo ocupaba. Hoy el PIB de China representa casi el 20% del PIB mundial. Entonces, claro, China ya está en el mundo global, ¿ya? Y el mundo debería acompañar en este proceso, ¿ya? Y no desear el estancamiento de la economía de China. Jun Soo Lee, como siempre, muchas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buen día, que te vaya muy bien.